Hola, si llegaste aquí es porque estás sufriendo en estática o porque quieres reforzar tus conocimientos. Entonces, vamos a empezar con este problema. Nos pide reemplazar cuatro fuerzas y el momento mostrado por un sistema fuerza par equivalente aplicado en A. Si es un sistema fuerza par, quiere decir que vamos a tener que dividir tanto la sumatoria de fuerzas como la sumatoria de momentos. Y lo resultante de cada uno va a ser precisamente nuestro sistema fuerza par equivalente aplicado en el punto A. Entonces empecemos con lo más fácil, que es la sumatoria de fuerzas. Tenemos, a ver, una, dos, tres y cuatro fuerzas. Antes de empezar, es importante que puedas hacer la división, o bueno, reconocer tus ejes cartesianos, ¿no? Para hacia dónde está yendo Y y hacia dónde está yendo X. Entonces, vamos con la fuerza de 375. Esta va a ser igual, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a, lo vamos a hacer de forma vectorial, ¿ok? Sería menos 375 y porque está yendo en contra del eje X, ¿ok? Si te das cuenta, nuestro eje X está yendo hacia la derecha y 375 está yendo hacia la izquierda. Siguiente, 250, igual, está solamente sobre el eje X y está yendo en sentido contrario, entonces menos 250y. Entonces, ahora, tenemos aquí esta fuerza, que es de 40 newtons. Algo importante que tenemos que hacer aquí es descomponer la fuerza, porque si te das cuenta, esa fuerza no está sobre ninguno de nuestros ejes que nosotros conocemos. No está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, vamos a descomponer. Pero para descomponer, nosotros tenemos que saber un ángulo, ya sea este ángulo de aquí o este ángulo de acá. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nos damos cuenta que en el problema nos dan medidas. Entonces va a ser importante usarlas para poder hallar ese ángulo. ¿Y cómo? Pues esta altura de aquí hacia donde estoy trazando esta línea roja vale, a ver, dime cuánto vale. Vale 75 centímetros, ok, perfecto. Y desde ese punto hacia B vale 40 centímetros, ¿no? Pero tal vez si no te das cuenta que es el punto medio, simplemente lo trazamos y vemos la intersección. Si te das cuenta, va a coincidir justo con ese punto medio de A hacia B. Entonces todo esto vale 40 centímetros. Entonces vamos a hallar este ángulo. Llamémosle alfa. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? ¿No? Al arco tangente de cateto opuesto, que sería 75 sobre 40. Y bueno, si tal vez no lo entiendes porque nunca has visto arco tangente, también lo puedes tomar de esta forma. Tangente de alfa es igual a 75 sobre 40. Ahora sí, más conocido, ¿verdad? Haces tu relación de catetos y con eso ya estás haciendo la tangente de alfa. Ahora, recuerda que las funciones arco son las inversas de las funciones trigonométricas que normalmente conocemos, ¿no? En este caso, arco tangente. Si tú le aplicas arco tangente a tangente, se van ambas funciones y solamente te va a quedar el ángulo. Lo mismo con el seno y el coseno. Si tú tienes el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo y le aplicas su arco, lo que vas a hacer es despejar totalmente el ángulo. Entonces vamos a hacer esto aquí porque nosotros necesitamos el ángulo alfa. Alfa va a ser igual entonces al arco tangente, porque vamos a aplicar arco tangente a la izquierda y arco tangente a la derecha. Entonces en la derecha sería arco tangente de 75 entre 40. Alfa, ¿a cuánto será igual? Entonces, a ver, coge tu calculadora y dime el resultado. Si no, lo vamos a hacer aquí también. Arco tangente de 75 entre 40 es igual a 61.93. Qué importante ese ángulo. Entonces ya lo veíamos, ya ves, ya tenemos un dato que no nos había aparecido a simple vista. Entonces vamos a ver cómo llevamos este ángulo hacia la fuerza, porque es ahí en donde lo necesitamos para poder descomponer. Entonces, si te das cuenta, estas dos líneas son paralelas. Entonces, tienes que recordar tu teoría para saber que este ángulo alfa lo vas a poder mover a esta parte de aquí. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a trazar una línea paralela a la línea precisamente en donde tenemos el alfa. Lo hubiéramos podido hacer desde el principio en sí, ¿no? Porque el alfa rojo también cumple esto de
que en dos líneas paralelas el ángulo se puede pasar si es que está cumpliéndose como que una z, ¿no? Te vas a dar cuenta. ¿A qué z me refiero? A este de acá. Esto y esto y listo. Este alfa entonces puede pasar acá. Entonces, igual, ¿no? Hubiera sido lo mismo como si hubiera cogido este alfa de acá. Lo estoy poniendo con naranja. Entonces, lo estoy explicando lento para que puedas saber cómo es que estoy haciendo paso por paso, ¿no? Porque si no, si es que lo hago de frente, probablemente vas a decir, ¿y por qué lo moviste ahí, no? Sobre todo si es que no recuerdas muy bien tus conceptos de trigonometría. Entonces, ahora, alfa, recuerda que esto, las dos componentes rectangulares, cuando hacemos una descomposición, siempre son perpendiculares una a la otra y deben de formar 90 grados. Entonces, recuerda aquí también que teníamos un ángulo que valía 90 grados, ¿ok? No te olvides ese, ¿no? Mira, para que lo mires, mira. Ahí dice 90 grados. Entonces, si esto vale 90 grados, este ángulo de acá, ay, perdón, ¿cuánto valdría? Valdría un 90 menos alfa, ¿no? Y este de aquí, ¿cuánto valdría? Alfa. Entonces tú puedes descomponer con cualquiera de los dos esa fuerza de 40 newtons. Vamos a hacerlo con el 90 menos alfa, ¿ok? Porque tú lo puedes hacer con el mismo ángulo en sí. Entonces, ese vamos a pasarlo por acá. Ya vamos a pasar esa fuerza por aquí. Esto es 40 newtons. Y bueno, pues este sería un 90 menos alfa. Entonces, ahora vamos a descomponer esta fuerza. Recuerda que el eje que está al costado del ángulo siempre va a ser, yo siempre utilizo esta técnica, coseno, costado. Entonces va a ser 40 por el coseno de 90 menos alfa. Y lo que está en el eje vertical sería 40 por el seno de 90 menos alfa. ¿Ok? Entonces ya con esto tenemos ya la fuerza descompuesta y podemos seguir haciendo nuestra sumatoria de fuerzas, que va a ser muy importante para poder llegar a la solución. Y bueno, pues ¿cuánto sería esto? Sería un 40 por el coseno de 90 menos 61.93. A ver, si tienes tu calculadora, 90 menos 61.93 y esto nos va a dar 28.07. Sería por el coseno de 28.07. Entonces calculemos todo. 40 por el coseno de 28.07. ¿Cuánto nos da esta respuesta? Nos da 35.29. Ahora, esto está en el eje X. Entonces nosotros todavía seguimos sumando en X. ¿Está a favor o en contra del eje? Está a favor. Entonces tiene signo positivo. Sería más, ya reemplazando todo el valor calculado, sería más 35.29 y, ¿no? Entonces hasta aquí nosotros ya tenemos todas las fuerzas en I. O me falta alguna, a ver, 375, 250 y la fuerza de 40 descompuesta en el eje X. Ya, hasta ahí está todo bien. Entonces, ahora vamos con el eje Y. En el eje Y tenemos precisamente el componente rectangular en el eje vertical de la fuerza de 40 newtons, que sería igual a 40 por el seno de 90 menos alfa. Sería 40 por... Vamos a copiarlo para que no te pierdas y acá también lo vamos a poner, ¿ok? Al final todo lo vamos a reemplazar en la calculadora para que sepas de dónde es que estoy sacando cada uno. Luego en el eje Y también va a ser entonces 40, porque está yendo a favor del seno de 28.07 menos esta fuerza de acá. No te olvides de esta fuerza de acá, que es 450 newtons. Ok, bueno, es J. Y acá también J. Estamos trabajándolo de forma vectorial. Entonces, usemos la calculadora y vamos a ver cuánto nos sale cada uno. Menos 375 menos 250 más 40 por el coseno de 28.07. Esto me da menos 589,71 y ahora vamos con el otro. 40 por el seno de 28.07
menos 450, esto me da menos 431.18 J. Entonces, ya tenemos las dos fuerzas, pero lo que nosotros queremos es que el sistema tenga la fuerza resultante. Entonces tú tienes que saber que la fuerza resultante de forma vectorial sería expresada como menos 589. Uy, ese 5 no me gustó. Menos 589.71 y menos 431.18 J. Pero ahora tú también puedes hallar el módulo. El módulo sería la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado, que es esto de acá, perdón, no, este de acá, más la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado. Bueno, sería al revés, ¿no? Normalmente primero cogemos el eje x y luego el eje y. Y aquí es en donde nosotros vamos a reemplazar esos valores que hemos obtenido. Ok, lo estoy haciendo paso por paso para que sepas de dónde sale cada valor. Al cuadrado más menos 431.18, todo esto al cuadrado. Y bueno, pues mi radical quedó muy pequeño. Y ahora sí, tendríamos que el valor de la fuerza resultante va a ser igual a... Vamos a reemplazar esto en la calculadora. Más 431. Y bueno, en total todo me sale 730.53 newtons. Y bueno, hasta aquí ya hemos calculado la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular los momentos. ¿Cómo calculamos los momentos? Bueno, lo vamos a hacer respecto al punto A. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el sistema fuerza par está aplicado en A. Entonces comencemos primero con la fuerza 375. Vamos a hacer una sumatoria de momentos. ¿Okay? A ver. La línea de acción de 375 es horizontal. Tenemos que dar la distancia respecto al punto A, ¿no? La distancia perpendicular. ¿Cuánto equivale a esa distancia? 30 centímetros. Entonces tú tienes que recordar que el momento de una fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia, y el signo va a depender, si es que es más o menos, del sentido de giro. Si es antihorario, es positivo, y si es horario, es decir, en las manejillas del reloj, es negativo. Eso es importante, ¿ok? Este sería antihorario y este sería horario. Entonces, el momento de 375, la fuerza 375, la distancia 30 centímetros. Ya, entonces este es el momento de la fuerza de 375 respecto al punto A. Y bueno, pues ¿es negativo o es positivo? Es positivo porque está yendo en sentido antihorario, ¿ok? Antihorario, entonces ya 375 por 30. Y a ver, ¿cómo me doy cuenta si es que está en sentido antihorario u horario? Vamos a hacer algo fácil. Acá tenemos el punto A. La fuerza de 375 está aplicado más o menos por aquí. Vamos a dibujarla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extender la línea de acción de la fuerza. ¿Y qué fue lo que yo te dije? La distancia es desde el punto perpendicular a la línea de acción. Algo importante que también tienes que saber es que una fuerza se puede mover a lo largo de su línea de acción a cualquier punto. Siempre es un principio de transmisibilidad. Entonces, vamos a moverla. 375 se puede mover. Ups, ¿qué pasó? Se puede mover. Y yo la puedo poner
adelante de precisamente esa línea imaginaria que yo he hecho. Si yo veo la fuerza está empujando hacia el lado izquierdo, entonces esto va a hacer que gire así, ¿no? Y si te das cuenta, eso es un sentido anti-horario, entonces va a ser positivo. Entonces es así como vas a tener que hacer con todas las fuerzas, ¿no? Entonces con el 250 también se aplica lo mismo. El momento de 250 respecto al punto A va a ser igual a 250 por la distancia. Entonces en este caso la distancia ha crecido 45 centímetros más respecto a los 30 que ya tenía, ¿no? Fue ahora 30 más 45 sería 75 y es positiva porque está yendo en sentido antihorario. Entonces ahora vamos a borrar esto, espero que lo hayas captado porque vamos a hacer ahora otro cálculo para hallar otra fuerza desconocida. Y es precisamente ahora que vamos a hacer vamos a aplicar precisamente la teoría de qué es lo que sucede cuando mueves una fuerza de un punto a otro. ¿Ok? Para evitarnos precisamente hacer los cálculos, porque mira, si te das cuenta, mira, si tú quieres calcular el momento de aquí, así como está ya descompuesto, tendrías que saber lo siguiente, que la línea de acción es esto, del eje vertical, de la componente rectangular de la fuerza de 40 newtons, y esta es la línea de acción. Tú vas a tener que hallar entonces la distancia perpendicular. Tienes aquí 40 respecto al punto de donde vas a aplicar. Hasta aquí ya tienes 40. ¿Sabes cómo hallar esto de acá? Probablemente se pueda hacer con proporciones o con cualquier otro cálculo, pero va a ser muy tedioso y esta pregunta que he sacado es de una PC. Y lo que tú necesitas es ahorrar tiempo. Entonces vamos a aplicar precisamente nuestra teoría de qué es lo que pasa cuando queremos trasladar una fuerza de un punto a otro. Esta teoría nos dice lo siguiente. Yo puedo trasladar esa fuerza hacia un punto cualquiera, el que yo quiera, y se va a generar un momento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trasladar esta fuerza de 40 newtons al punto B. Pero ahora tú dirás, ¿por qué las trasladas de ese punto? Porque tenemos que recordar algo siguiente. Cualquier fuerza cuya línea de acción pase por el punto respecto al cual voy a tomar el momento, quiere decir que no va a ejercer momento. Y es precisamente lo que yo estoy haciendo al trasladar esa fuerza al punto B. Esta fuerza se puede descomponer nuevamente aquí y aquí, y la estoy pasando con su misma dirección, es decir, que el mismo ángulo está aquí. 90 menos alfa, perdón. 90 menos alfa. Y esta es la fuerza, ¿no?, que yo dije que va a pasar cuya línea de acción va a pasar por el punto A. Entonces esto ya no me va a generar momento, ya no hay momento. Solamente me generaría momento esta línea de aquí. Pero como yo trasladé esta fuerza, se va a generar un momento, ¿no? Además, entonces ese momento, no sé, este punto llamémosle P, va a ser el momento del punto B respecto al punto P. Eso va a ser igual a la fuerza, que es igual a 40 newtons, por esta distancia de acá. ¿Cómo llamamos esa distancia? Fácil. Voy a hacerlo acá pequeño porque ya si no jamás vamos a acabar este video. Espero que te sirva este triangulito. Yo sé que esto vale 75 y que esto vale 40. Por tu teoría de triángulo rectángulo, tú sabes que este X, no, bueno, no sé qué vale, a ver. Sí, pues X va a ser igual a X la raíz de los cuadrados de los catetos, desde la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿cuánto vale X? Sería 75 más 40, 115, raíz de 115, no, sería 75, a ver, sería la raíz de 75 al cuadrado más 40 al cuadrado. Me sale que X va a ser igual a 85.
Entonces ya todo esto va a ser 85. Pero tú ya tienes esta distancia de acá por dato, 25. Entonces si tú restas todo esto, ¿cuánto te debe valer? Te va a valer 60. Entonces ya era la distancia que nos estaba faltando por 60. Y bueno, ¿cómo sería el sentido de giro de ese momento que hemos generado luego de haber trasladado la fuerza? Pues vamos a analizarlo. Si nosotros tenemos acá 40 newtons y luego trasladamos esta fuerza acá, se generó otra fuerza opuesta que sería menos 40. Estas dos fuerzas de aquí generan un momento en sentido horario, entonces negativo. Entonces, ese sería el momento de la fuerza P respecto al punto P. Y bueno, pues continuamos. Eso sería, lo vamos a hacer al final porque vamos a tener dos momentos que estoy subrayando con amarillo, que vamos a sumarlos independientemente de cómo es que estamos calculando los momentos de cada fuerza respecto al punto A. Entonces, regresando a este punto de aquí, nos dimos cuenta que la componente rectangular en el eje horizontal de la fuerza de 40, como su línea de acción pasaba por el punto A, ya no iba a generar momento. Pero la componente rectangular en el eje vertical, sí. ¿Esa cuánto vale? Esa vale, a ver, de 40 en el eje Y, vamos a ponerle, ¿ok? Respecto al punto A. Esta valía 40 por el seno de 28.07 por la distancia. ¿Cuánto era la distancia? Era 80 centímetros por 80. Y bueno, pues su sentido era antihorario, entonces era positivo. Ahora también tenemos esta fuerza de acá, no hay que olvidarnos, que sería igual a 450 por la distancia. ¿Cuánto es su distancia? Su distancia ahora acá, nosotros, acá hay otra cosa que también tenemos que hacer. No vayamos a olvidarnos. Vamos a borrar esto, ¿ok? Para no... Ups. Entonces su momento sería 450. Y bueno, pues tenemos también que calcular su distancia respecto al punto A, ¿no? Que sería prácticamente todo esto de acá. ¿Sé cuánto vale? No sé, porque ¿qué es lo que me faltaría? Pero vamos a borrar para poder entender mejor, porque todo esto de acá he hecho un análisis. Lo que yo necesito ahora es esta distancia de acá. Necesitaría cuánto vale esto de acá. Y ya pues vamos a hacer proporción. Esto de acá. Necesitamos eso. Vamos a ver una proporción. La vamos a hacer aquí rapidísimo. Este es el triángulo que yo tengo. Esta es la distancia X que yo quiero. Todo esto vale 75 y todo esto vale 40. ¿Cómo funcionan las proporciones? Yo digo que X es igual a 40, como ¿cuánto? Este de acá vale 45 y todo esto de acá era lo que valía 75. Entonces esto va a ser igual a un 45 como 75. X es igual a 45 por 40 entre 75. Esto nos tendría que dar un valor de, a ver, 40 por 45, todo esto entre 75 nos da 24. Entonces la distancia sería 40 más el X, que es 24, más el 35 que está acá. ¿En qué sentido va a girar? Va a girar en sentido, a ver si nosotros proyectamos su línea de acción, va a girar en sentido horario, entonces esto va a ser negativo también. ¿Qué otra fuerza me falta? Ya tenemos todas, sí, ya están todas. Entonces vamos a hacer ahora el momento resultante. Esto sería igual a 375.30 más 250.75
más 40 por el seno de 28.07 por 80 menos 450 por 40 más 24 más 35. Pero ahora esto no hay que olvidarnos que también vamos a sumarle el momento de 12.5 y el momento generado luego de haber trasladado esta fuerza de 40, ¿no? Al trasladarla se generó un momento que era en sentido horario y era entonces negativo. Y este sería uno de 12.5 nada más porque ya nos está dando el momento directo. Pero esto también es negativo porque está en sentido horario, ¿ok? Recuerden esto de acá, es importante. Entonces, vamos ahora a hacer el momento resultante. Vamos a sumarle el menos 40 por 60. Y eso está en newtons por metro. Pero como todas las medidas que hemos trabajado es en centímetros, vamos a hacer la equivalencia de que un metro es igual a 100 centímetros. Y bueno, esto nos sale menos 1250. Menos 1250. Bueno, vamos ahora a sumar todos estos valores y nos estaría dando, a ver, un resultado. Vamos a colocarlo: 375 por 30, más 250 por 75, más 40 por el seno de 28.07 por 80, menos 450 por la distancia, menos 40 por 60 y menos 1250. Todo esto nos daría menos 16.694.24 newtons por centímetro. Pero normalmente nosotros expresamos, ahora vamos a hacer la equivalencia al revés, ¿no? Normalmente nosotros lo expresamos como newton por metro. Entonces todo eso lo podríamos expresar como 166.94 newton por metro en sentido horario, ¿no? Porque es negativo, entonces en sentido horario. Vamos a reflejarlo mejor así, ¿no? Y bueno, la fuerza resultante era 730.53 newtons. Y bueno, pues con esto ya nos estaría saliendo el problema. Y ahí está, pues, ¿no? Ya reemplazamos el sistema de las 4 fuerzas y el momento mostrado por un sistema fuerza para equivalente aplicado en A. Entonces, esto es nuestra respuesta. Este es mi primer video que estoy grabando. Sé que todavía hay algunas cosas que me faltan mejorar en cuanto a explicación, pero si quieres que siga resolviendo más ejercicios como estos de estática y de hecho otros ejercicios de otros cursos, si es que estudias la carrera de ingeniería industrial, déjame un comentario y yo estaré perfeccionando muchos más videos. La idea es que nos pueda servir esto para poder pasar nuestros cursos. Entonces, espero que te haya servido. Puedes ver el video, repetirlo, y cualquier consulta que tengas también me lo puedes dejar en el comentario. Estaré atento, ya que estoy iniciando, para poder responder todas tus dudas.